Ácidos grasos, capítulo 6. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los lípidos. A partir de este momento vamos a hablar de lípidos, por lo que cambiamos al capítulo número 6. Si todavía no has visto el video anterior, voy a dejarte una taretita arriba en donde estoy hablando de las propiedades de los ácidos grasos, las propiedades conferidas por la cadena acilo y las propiedades conferidas por el grupo carboxilo. Entonces ahí está la taretita para que vayas a ver el video anterior. En el video anterior, en la última parte, estuvimos hablando de las propiedades conferidas por el grupo carboxilo, entre ellas la esterificación, en donde hablamos del enlace tipo éster, y la saponificación, que es otro proceso que puede suceder a partir del grupo carboxilo de un ácido graso. La saponificación, como hemos dicho anteriormente, es un proceso por el cual se sintetiza jabón y glicerina a partir de un álcali, una sustancia básica como por ejemplo el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, y el agua. ¿A qué es a lo que se le llama jabón? A todas las sales sódicas y potásicas, obviamente derivadas del hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Tú debes tener una grasa que por supuesto entra en la clasificación de saponificable, que tenga la capacidad de ser saponificable. Necesitas agregar soda cáustica, que probablemente en tu país la llamen sosa con S en vez de DS, sosa cáustica. Esto es lo que es el álcali o la sal fuerte, o el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, que por lo menos aquí tenemos hidróxido de sodio como ejemplo. Esto va a generar el jabón, que van a ser las sales sódicas y potásicas, y va a quedar la glicerina, que es el alcohol que se utilizó para sintetizar esta grasa al principio, este es el tipo de lípido. ¿Cómo sucede el proceso? Bien, se debe calentar la sustancia, se debe colocar las grasas, o en este caso el tejido graso, o en este caso el aceite. Vamos a agregar la soda cáustica o la sosa cáustica, el álcali fuerte, y eso se va a calentar. Cuando eso se caliente se va a quedar una pasta que va a tener arriba en el tope va a tener el aceite o la grasa más fuerte, va a quedar las sales en el medio, que son las sales sódicas, y en el último va a quedar la glicerina y el agua. Aquí tenemos una imagen donde está mejor explicado químicamente. Esto es un lípido. Aquí vemos el glicerol. Fíjate que esto pudiera ser fácilmente, no sé, un triacilglicérido. Aquí vemos los 3 carbonos del glicerol y vemos que tiene unido, esto es un grupo carboxilo de un ácido graso, y R es el número de metilenos y el metilo, por supuesto, cuando termina el ácido graso. Entonces esto es un ácido graso, este es otro grupo carboxilo, otro enlace tipo éster. R entonces es el largo de la cadena, puede ser variable, puede ser cualquiera, y el tercer carbono también tenemos otro. O sea que esto básicamente es un acilglicerol, un triacilglicérido para ser más específico. ¿Qué pasa? Que yo pongo esto en este beaker, lo caliento, le agrego la soda cáustica, que en este caso sería hidróxido de sodio. Por supuesto aquí me dice 3 moléculas, yo puedo poner una sustancia con 1000, pero simplemente voy a usar 3. ¿Qué pasa? Que ese hidróxido de sodio o hidróxido sódico va a suplantar, se va a unir a este grupo carboxilo. La temperatura va a hacer que los enlaces se rompan y el hidróxido de sodio se va a unir a los grupos carboxílicos y entonces va a formar lo que llamamos sales sódicas. Fíjate que aquí tenemos, por ejemplo, mira, aquí está un grupo carboxilo unido al sodio, por supuesto, carga negativa con carga positiva se atraen, y la cadena R, aquí va a estar todos los CH2, 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 CH2 y el último CH3. Igualmente para este ejemplo, igualmente para este ejemplo. Aquí se forma una sal sódica. Y la glicerina va a recuperar su fórmula original porque va a tener su carbono, sus 3 carbonos y sus OHs abiertos. Entonces va a quedar dispersa en el fondo del beaker y va a quedar glicerina más agua. Bien, este es el proceso de saponificación. Realmente es muy sencillo, no es nada complicado. A partir de este momento vamos a hablar de lo que es clasificaciones, así como hicimos en el caso de carbohidratos. Yo les mostré un esquema como este y les dije vamos a ir desde aquí hasta tal, y fuimos haciendo todos los videos para ir explicando todo el contenido, cumplir con todos los objetivos. La clasificación entonces es saponificables e insaponificables, los que pueden formar jabón y los que no pueden formar jabón. Esto solo es una clasificación química para poderlos diferenciar. Los saponificables a su vez se clasifican en simples y complejos. Por ejemplo, en los simples, esto va a ser el próximo video, voy a hablar de acilgliceroles y ceras en un único video. Los acilgliceroles, por ejemplo, son los triglicéridos, como lo que hicimos ahorita en saponificación, en la lámina anterior. Ese es un acilglicerol. El triacilglicérido entra en la clasificación de acilglicerol. La función del acilglicerol va a ser muy sencilla. El acilglicerol va a permitir crear, obviamente, el triacilglicérido, que es su representante principal, y ese triacilglicérido se va a almacenar dentro de las células adipocíticas, por lo que va a permitir la creación de una capa de grasa, y esa capa de grasa, ese conjunto de capa de grasa tiene funciones también importantes, entre ellas cubrir los órganos, protegerlos, los órganos blandos, protegerlos de cambios de temperatura, protegerlos de impactos, de golpes, de traumas, y protegerlos de cambios eléctricos. Además de que la capa de grasa en general, obviamente toda esa capa de grasa formada por la célula adipocítica, a su vez formada por el triacilglicérido, va a crear una forma de almacenamiento energético a largo plazo, que básicamente
básicamente esa es la función de los acilgliceroles. Luego tenemos los complejos. Entre los complejos tenemos, por ejemplo, los fosfolípidos. El fosfolípido es uno de los lípidos más importantes del cuerpo porque el fosfolípido es el que va a permitir crear la membrana plasmática. La membrana plasmática va a estar formada por fosfatidilcolina, que es uno de los representantes principales, y eso es un fosfolípido. Entonces imagínate, tu cuerpo está compuesto por miles de células, millones de células, y todo ese millón de células está compuesto por una membrana plasmática, y esa membrana plasmática tiene fosfatidilcolina, que es un fosfolípido. Entonces sumamente importante. Luego tenemos los esfingolípidos, que yo he dicho anteriormente, los esfingolípidos tienen la función de crear la esfingomielina. La esfingomielina es la que forma la vaina de mielina y es la que recubre a las células de Schwann en las neuronas, por lo que va a permitir la transmisión del impulso nervioso, va a hacer que se acelere la transmisión del impulso nervioso, y eso obviamente va a acelerar nuestros movimientos, nuestras sensaciones, y todo lo que es nuestro sistema nervioso tiene las capacidades que tiene debido a la esfingomielina en cuanto a velocidad y a transmisión del impulso en vías aferentes y eferentes. Luego tenemos las lipoproteínas, que evidentemente están formadas por una fracción lipídica y una fracción proteica. De ellas vamos a hablar sobre el LDL, el HDL, el VLDL. Bueno, vamos a hablar de un montón de lipoproteínas, el kilomicrón. Esas tienen funciones de transporte lipídico en sangre. Recordemos que si hay grasa en la sangre, la sangre como tejido conectivo es acuoso, y la grasa que quiera ser transportada por la sangre debe aglutinarse en un sitio específico, y bien, ese sitio específico son las lipoproteínas para que puedan ser transportadas libremente por el torrente sanguíneo. Luego tenemos los insaponificables, de los cuales vamos a hablar de los terpenos. Los terpenos tienen más que todo funciones vitamínicas, van a permitir formar 3 vitaminas: la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Solo esas 3 vitaminas. Si tienen otras funciones, por ejemplo, transportadores de electrones, la ubiquinona es de origen terpenoide, y bueno, básicamente esas son las 2 funciones más pesadas o más importantes de los terpenos en el organismo. Van a formar esas 3 vitaminas. Nosotros vamos a hablar poco de eso porque más adelante vamos a hacer un video en donde solamente vamos a hablar de vitaminas, las funciones, la composición, la forma activa de cada una de esas vitaminas. Luego vamos a hablar de los esteroides. En ese video vamos a hablar sobre el colesterol, que es el representante principal en el organismo, y los esteroides, además de formar el colesterol que está en la membrana plasmática, es el que le permite la permeabilidad selectiva a la membrana. Los esteroides permiten la formación de hormonas de tipo esteroideas, que son las hormonas sexuales. Eso también es una función altamente capacitante para un ser vivo en cuanto a su sexualidad. Va a crear entonces hormonas esteroideas, y además también va a crear una vitamina que va a ser la única vitamina de origen esteroideo, y va a ser la vitamina D. Allí vamos a hablar entonces del colesterol, de la estructura del colesterol. En los prostanoides vamos a hablar sobre las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Y allí vamos a dar una introducción a lo que va a ser el tema de enzimas, que va a ser nuestro siguiente capítulo, que va a ser el capítulo 7. Vamos a hablar sobre enzimas. Entonces, básicamente esto es un video para desplegar todo lo que vamos a hacer a continuación, y ya tenemos una idea de qué hacen los acilgliceroles, de qué hacen los fosfolípidos, de qué hacen los esfingolípidos, las lipoproteínas y cada uno de lo que hemos visto, esteroides, prostanoides. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte, seguirme en mi red social Bioquímica de Pastor. No olvides ingresar a mi página web bioquimicadepastor.com. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Muchas gracias.